Buenas noches, bienvenida familia, qué gusto tenerles este miércoles aquí con nosotros. Gracias por conectarse, esperamos que puedan recibir esta palabra como yo la he recibido en su momento y me da gusto saludarles. Quiero empezar esta plática comentándoles una anécdota. El pasado mes de marzo, mi esposa y yo hicimos un viaje a Minatitlán y tuvimos la oportunidad de saludar a una familia, algunos tíos, hermanos de mi papá, y la verdad son unos tíos a los cuales apreciamos, queremos mucho, pero hay un tío en especial al que tenía yo muchas ganas de ver. Tenía mucho tiempo que no lo veía, los recuerdos que tenía yo de él eran casi de la niñez y entonces había pasado mucho tiempo que no lo había visto y la verdad tenía muchas ganas de verlo. Y procuré hacerlo, lo fuimos a visitar, gracias a Dios lo vimos, comimos con él, con su familia y tuvimos un buen tiempo allí. Todavía en la noche nos vimos y pudimos seguir compartiendo ese momento. La verdad me encantó, fue algo que nos llenó de gozo, que me llenó de gozo a mí poder haberles saludado. Y bueno, quiero que oremos antes de que empecemos esta plática. Amado Señor, te damos gracias primeramente por este tiempo, Señor, por esta noche, Señor, en la que tú vas a hablar tu palabra, precioso Dios. Señor, habilita mi mente, habilita mi corazón, prepáralo y disponlo solamente para ti en estos minutos, Señor. Que no sea yo, Señor, mis emociones, mis pensamientos, mi boca, mis palabras, sino que seas tú, Señor, hablando lo que tú quieres hablar en este tiempo, la palabra que tú quieres darnos en estos minutos, Señor. Que sea de edificación primeramente para mí, Señor, y para cada uno de nosotros, amado Dios. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Pues bien, mi amada iglesia, yo les decía, el pasado mes de marzo estuvimos leyendo el devocional y estuvimos leyendo el libro de Lucas. Recuerdan que estuvimos viendo todo el libro de Lucas, todos los pasajes. Y yo quiero referirme específicamente a un capítulo, de los últimos capítulos, el capítulo 22. Y déjame darte un contexto de la historia en este capítulo. Estamos en ese tiempo en el que Jesús iba a tomar la cena con sus discípulos, la Santa Cena. Y es un tiempo en el que se conmemoraba esa fiesta de los panes sin levadura, que es también la fiesta de la Pascua. Y Jesús le había pedido a Pedro y a Juan que prepararan todo para la cena, que buscaran el lugar, bueno, ya tenían el lugar indicado, que lo prepararan, que prepararan la cena que iban a tomar, porque Él quería estar con ellos en ese momento. Y también al mismo tiempo debemos recordar que se estaba gestando la traición de Judas Iscariote, quien iba a traicionar a nuestro Señor Jesucristo, quien lo iba a entregar. Ya había pactado allí con los sacerdotes para entregar a Jesús, para que fuera preso. Y el resto de la historia, mi amado, tú y yo la conocemos. Y yo te quiero leer los capítulos de esta cena, y dice de la siguiente manera. En Lucas 22, los versículos 14 al 16, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El verso 15 dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mi amado, permíteme hacerte algunas aclaraciones en este texto.
Cuando leí estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, me impactaron, de verdad me impactaron, porque Él está expresando ese sentimiento, esa necesidad, esas ganas que tenía de poder tomar esa cena con sus discípulos. Y yo me puse a meditar que no era la primera vez, calculando que Jesús estuvo 2 años y medio aproximadamente. No era la primera vez que tomaba esta cena, pero esta en especial, Él tenía ese anhelo. Y yo me imaginé en ese momento, ese anhelo que yo sentí cuando quería ver a mi tío, algo similar a lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Ese anhelo, esas ganas de poder tomar con sus discípulos esa cena, una cena muy especial. Y lo relevante de esta cena, mi amado, es que era la última cena que iba a tomar y era previa a su captura y a su muerte. Y la verdad es que esto último, la verdad, como decimos, voló mi cabeza, porque ¿quién se podría gozar? ¿Quién podría disfrutar de un momento así? Estás con tus amigos disfrutando de una cena, pero está previo a ser apresado nuestro Señor Jesucristo, y Él sabe que va a morir allí en la cruz. Él sabe que va a ser apresado, pero Él está entregando su vida por nosotros, mis amados. Y en algún momento Él les dijo esto a sus discípulos. Mira, Juan capítulo 15, verso 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y este verso 13 es el verso fundamental. Dice: nadie tiene mayor que este. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¡Wow! Jesús les estaba diciendo que Él iba a poner su vida por ellos, que Él iba a dar su vida por ellos. Y miren, mis amados, durante mucho tiempo atrás, la fiesta de la Pascua apuntaba con grandes expectativas, apuntaba de manera expectante a ese momento en que iba a venir nuestro Señor Jesucristo y a ese momento de su muerte. Y miremos ahora a Jesús, estando a escasas horas, a la sombra de la cruz, tomando la última cena con sus discípulos y con el significado de la Pascua cumpliéndose en ese momento. Yo veía estas palabras que Él había dicho cuando partió el pan con sus discípulos. Dice: haced esto en memoria de mí. Y después de esa cena, durante todos estos años, sus discípulos han hecho esto, recordando ese momento. Tú y yo hemos hecho esto, recordando ese momento, mirando ese momento de la cruz, mirando hacia atrás, ese momento en el que Él fue a la cruz, pero también viendo hacia adelante, porque esperamos ese día, como te leí ahí en el versículo, ese día en que se vuelva a cumplir nuevamente ese momento de esa cena. Mira, Pablo lo dice en Primera de Corintios, es el capítulo 11, verso 26, dice: así pues, dice, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mi amado, tú y yo estamos conmemorando, recordando ese momento de nuestro Señor Jesucristo, pero también con esa expectativa, esperando ese momento en que se vuelva a cumplir. Y yo veía en estos versículos, y como te decía, Jesús sabía que iba a ser apresado, pero realmente
Jesús no fue como si se despidiera de sus discípulos, más bien Él estaba mostrando en esos momentos que Él era la razón central de ese momento, porque vino para sacrificarse por nosotros, vino para sacrificarse, para instituir ese nuevo pacto con el hombre en base a su propio sacrificio, mi amado. Yo quiero hablarte de los versículos en los cuales estoy basando mi plática, y es en Lucas 22, versos 19 y 20, y dicen de la siguiente manera. Esta es la versión Dios habla hoy, y mira lo que nos dice. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Mis amados, wow, qué palabras estaba dando nuestro Señor Jesucristo. Yo las sentí desgarradoras en ese momento, pero también llenas de promesa. Eran palabras que significaban muerte en ese momento, pero también vida eterna. Tristes en ese momento para sus discípulos, pero hoy para nosotros, mis amados, de sumo gozo. Y es que hay un sacrificio de vida en ese momento, y ese sacrificio solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo, solamente Él lo puede ofrecer. Y yo quiero hablarte de ese nuevo pacto, mi amado, porque mi corazón y mi mente han colapsado con estos versículos, de verdad. Sé que lo hemos leído muchas veces, sé que lo hemos visto muchas veces, pero hoy sentí esa necesidad de poder compartirlo contigo. Es que no dieron cabida estas palabras. Imagínate, no fue suficiente que el cuerpo de Jesús fuera molido a látigos, sino que también su sangre fue derramada, y con su sangre confirmó esa alianza, dicen estos versículos. Una alianza nueva, una alianza diferente al antiguo pacto, dada a favor de nosotros, mi amado. Y yo quiero poner esta pregunta, y con toda la intención de que la respondamos. ¿Qué es ese nuevo pacto, mi amado? ¿Qué significa ese nuevo pacto para ti, para mí, para su amada iglesia? Ese nuevo pacto es la promesa que Dios le ha dado, que Dios le hace a la humanidad, de perdonar sus pecados y poder restablecer esa comunicación entre el hombre y Él, y poder ver cómo nuestros corazones se vuelven a Él, mi amado. Y todo esto es gracias a Jesucristo, porque Él es el mediador de ese nuevo pacto. Precisamente su muerte en la cruz es la base de esa promesa. Esto lo dice en Lucas, precisamente Lucas 22:20. Este nuevo pacto, mi amado, fue predicho aún mientras estaba el antiguo pacto, aún mientras seguía vigente el antiguo pacto. Y este antiguo pacto que Dios había establecido a su pueblo necesitaba una obediencia total, una obediencia estricta a sus leyes. Recuerda, en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, la ley le exigía que Israel estuviera ofreciendo sacrificios para expiar el pecado. El antiguo pacto fue establecido por Dios con Moisés. Recordamos ahí en Deuteronomios 29:4. No voy a ir a los versículos, solamente te menciono la cita. Y esta decía que anhelaba el momento en que Israel iba a recibir
un corazón para entender. Mis amados, sabemos la historia del pueblo de Israel y sabemos que fracasó en varias ocasiones, en muchas ocasiones, en obedecer ese antiguo pacto. Y yo aquí quiero hacerte otra pregunta, mi amado. ¿Acaso tú y yo no hemos pecado en algún momento? Y lo pongo en este contexto, no es que pequemos deliberadamente, sino que pecamos por reacción, lo hacemos por reacción. Pero siendo así, imagínate si estuviéramos en el esquema del antiguo pacto, tendríamos que estar haciendo sacrificios constantemente. Y yo me imagino ya fuera que estuviéramos sufriendo el castigo por haber cometido la falta o estar ofreciendo animales en sacrificio, estar sacrificando animales para que de esta manera se expiara el pecado. De cualquier manera, mi amado, no suena muy agradable, definitivamente, no me lo imagino. Mira, Moisés dijo, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto está en Deuteronomio capítulo 30, versos del 1 al 5 y el verso 6. Mira, este nuevo pacto supone un cambio total de corazón, porque de esta manera es como el pueblo de Dios va a poder agradarle de manera natural. No había otra manera. No había otra manera para que se hiciera, ya lo dijimos, solamente que estuviéramos ofreciendo sacrificios. Jeremías también predijo este nuevo pacto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es Jeremías capítulo 31, verso 33. Mi amada iglesia, Jesucristo vino para cumplir la ley y para establecer ese nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Recordemos que el antiguo pacto se lo dio Dios a Moisés y fue escrito en piedra, pero estas palabras nos muestran que este nuevo pacto va a ser puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para que permanezcan, para que podamos responder a ese nuevo pacto. De este modo es que Jesús dice en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tú y yo, mi amado, tenemos estas palabras presentes. Jesucristo dio su vida por nosotros. Jesucristo fue molido a golpes, a latigazos, derramó su sangre a favor de nosotros. Y yo quiero, mis amados, profundizar en estas ideas, profundizar en esto porque realmente es necesario que podamos entender en toda su magnitud este nuevo pacto. Mira, mi amado, no se trata de lo que leemos, no se trata de lo que meditamos, de lo que podamos hacer tú y yo para tratar de ser perdonados. En este nuevo pacto se trata de lo que Dios hizo. Porque dice la palabra que entregó a su Hijo único, a su Hijo unigénito. Se trata de lo que Jesús hizo allí en la cruz, mi amado, para que pudiera darse este nuevo pacto, para que se celebrara este nuevo pacto y para que nosotros podamos aceptar esta bendición, mi amado. En este nuevo pacto vemos a Jesús mostrando ese amor ágape, un amor diferente, un amor sacrificial, porque Jesús está sacrificándose a sí mismo.
y solamente a través de ese sacrificio, solamente muriendo por todos nosotros, es como se pueden redimir nuestros pecados. Es con este amor con el que su gracia se extiende hacia nosotros, hacia nuestras vidas, y de este modo es como nos ayuda a comprender cómo nos ama Dios, cuánto es que nos ama Dios y cómo nos considera iguales a ti y a mí. Otro punto importante que quiero mencionar es que Jesús instituye esa cena, la cena del Señor que conocemos. Esta cena le da una relevancia y significado al servicio y al compañerismo. Cómo debemos estar unidos en ese momento allá a la mesa, conmemorando, celebrando esa cena. Y hay algo bien importante, mi amado, en esta cena que no debemos olvidar, es que es un acto santo, mi amado. Para poder llevar a cabo esta cena implica un arrepentimiento para que podamos entrar en ese nuevo pacto. El arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta cena se llevó a cabo en la fiesta de la Pascua, y eso, como te decía, mi amado, le da total relevancia y significado, porque es Jesús el que está cumpliendo las profecías del antiguo, desde el antiguo pacto está cumpliendo en ese momento la profecía. Él se está entregando en sacrificio por nosotros como ese cordero perfecto, como ese cordero sin defectos. Y en ese momento Jesús termina con el esquema del viejo pacto y es como se coloca en el centro de las Escrituras, mi amado. Mira lo que dice Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, verso 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice la palabra. El verso 8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¡Wow, mi amado! Tenemos que dejar atrás esa vieja levadura que leuda la masa, esa vieja levadura que produce el pecado en el hombre. Este nuevo pacto, mi amado, no es una doctrina, es una forma como debemos entender y caminar con Dios y experimentar que Él es una realidad en nuestras vidas. Mira, Dios estableció el antiguo y el nuevo pacto con un compromiso legal. Vemos allí en el viejo pacto, el pueblo tenía que ofrecer los sacrificios, ¿sí? Había una parte legal en ello y esto era porque el pueblo no tenía una total obediencia a Dios. Y esa justicia se cumple en el nuevo pacto cuando Cristo se hace sacrificio por nosotros. De este modo vemos esa riqueza en el nuevo pacto y este nuevo pacto es adquirido por todos los creyentes, mi amado, por ti y por mí, a través de esa perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. No solo en su muerte, sino también en su resurrección. Quiero que demos la justa dimensión y que podamos entender perfectamente el significado del nuevo pacto. Quiero leerte aquí en Hebreos 8, verso 13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, se aproxima a desaparecer. El viejo pacto se ha hecho obsoleto, mi amado.
estamos viviendo, gracias a Jesús, en ese nuevo pacto. Y aún dice la palabra que es un mejor pacto. Y yo te quiero expresar algunas ideas, quiero que reflexionemos en algunos aspectos de por qué es un nuevo pacto. Quiero mencionarte 4 puntos que son cambios clave, cambios fundamentales del antiguo al nuevo pacto. Mira, el primero de ellos es el cambio en la ley de los sacrificios. Recordemos y decíamos que se necesitaba de sacrificios para poder expiar los pecados. Y no había manera de que pudieran perdonarse, de que pudieran expiarse los pecados si no era a través de derramar sangre, en este caso de los animales. Hebreos 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mi amado, pero ¿qué crees? Los sacrificios de los animales no eran suficientes. No eran suficientes porque solamente expiaban los pecados. Mira, yo me imagino que es como una deuda en la cual solamente estamos pagando los intereses, pero no podemos terminar de pagar la deuda. Solamente se estaban expiando los pecados, pero no eran redimidos completamente. Entonces, ¿para qué esos sacrificios de animales? Mi amado, esos sacrificios eran para recordar a su pueblo que habría el momento en el cual iba a ser posible que pudieran removerse los pecados, que pudiera ser removida la pena de muerte. Recuerda, la palabra dice, la paga del pecado es muerte, mi amado. Solamente el sacrificio de Jesús hizo posible esto. Dice Juan capítulo 1, verso 29, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solamente el sacrificio de Jesús fue suficiente para poder pagar esa pena de muerte, mi amado. Solamente ese sacrificio le fue agradable a Dios Padre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y de esta manera ya no se requieren más sacrificios de animales, ya no se requiere más sacrificio porque Jesús ya lo hizo por todos nosotros, mi amado. El segundo punto que te quiero comentar es que hay un nuevo sacerdote, mi amado. Gracias a Dios por ello, porque ese nuevo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en el antiguo pacto, allí en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que estar ofreciendo los sacrificios de los animales por el pueblo, tenía solamente una oportunidad de entrar al lugar santísimo y poder acercarse a ese trono de Dios, al trono de gracia, para poder interceder por el pueblo. Pero solamente tenía una oportunidad, mi amado. Hoy Jesús deja fuera todo eso. Hoy Jesús nos da la oportunidad a ti y a mí de que diariamente podamos presentarnos al trono de gracia de Dios y poder recibir de ese amor, poder recibir de esa gracia. Dice Hebreos 7, capítulo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Dice el versículo 12, y esto es lo definitivo, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias porque tú has cambiado nuestras vidas. Tú has cambiado todo esto. Este cambio que produce el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad
lo cumple Él como sacerdote, porque se ofrece a Él mismo. Y mi amado, Él sigue estando allí a la diestra del Padre y Él sigue intercediendo por nosotros, mi amado. Recuerda, en Él tenemos abogado defensor para con el Padre. El punto 3, un cambio de corazón, mi amado. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios le había dado a Israel las leyes para que pudieran entender el pecado. Y la responsabilidad caía en el pueblo, porque el pueblo debía obedecer de manera estricta las leyes de Dios y no podían, no cumplían con esos mandamientos. Entonces no podía entrar en ese antiguo pacto. A pesar de que la ley de Dios es perfecta, ellos no tenían ese corazón. No tenían un corazón para ser verdaderamente obedientes a Dios, y sabemos que en repetidas ocasiones ellos desobedecieron y conocemos ahí la historia del pueblo de Israel, todo lo que tuvo que pasar, caminar 40 años por el desierto, verse implícito en batallas con otros pueblos, ser asediado por otros pueblos, y todo por la desobediencia, mi amado. Ellos fallaron en cumplir las leyes de Dios. Y esto hoy nos hace recordar, mi amado, hoy nos hace recordar cuán frágiles podemos ser al pecado, cuán sutil puede ser el pecado viniendo hacia nosotros y que nosotros podamos caer en ello. Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mi amado, tú y yo tenemos que estar teniendo presente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, todo lo que vivió el pueblo de Israel, para que hoy nosotros podamos disfrutar de los beneficios, de las bendiciones de Dios. Y es a través de ese nuevo pacto que instituye nuestro Señor Jesucristo que podemos recibir un nuevo corazón. Mira, desde Jeremías ya había dado esta promesa. Dios dice, Jeremías 31, verso 31, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mi amado, hoy tú y yo tenemos las leyes, los mandamientos de Dios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y somos pueblo, somos parte del pueblo de Dios. Y el último punto, hay un cambio de promesas, mi amado. Y es que en el antiguo pacto, como decíamos, el pueblo de Dios tenía que obedecer a los lineamientos. Dios lo consideraba de este modo como su pueblo y como un especial tesoro, incluso dice su palabra. Pero aun cuando Dios le hizo promesas tan específicas, mira, yo quiero mencionarte algunas nada más. Dice que le dio lluvia a su debido tiempo, la victoria en las batallas, libres de enfermedades, temor de las naciones hacia Israel y una prosperidad tan grande. Dice que su pueblo iba a prestarle a las demás naciones, pero él no iba a tener necesidad de pedir prestado. Y mi amado, ¿cuál es la relevancia de estas promesas en el antiguo pacto y en el nuevo pacto?
Mi amado, estas promesas estaban limitadas a la existencia. Y en el nuevo pacto, tú y yo disfrutamos de una promesa eterna, mi amado. De esa promesa que Jesús nos hace de poder entrar nuevamente. Ahora cobra sentido esos versículos, dice que lo conmemoremos y que lo recordemos hasta el momento en que se vuelva a dar esa cena del Señor, hasta ese momento en el que se instituyan las bodas del Cordero y la cena del Cordero en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mi amado. Él es nuestro Salvador. Dice Hechos 4:12, Él es el nuevo pacto, dice, que viene a entregarnos la promesa de la vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús somos salvos, mi amado. No hay otro nombre. Y este nuevo pacto nos da ese libre acceso a nuestro Dios y que podamos tener acceso también a la salvación y a la promesa de la vida eterna. Dice Hebreos 8:6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Mi amado, en resumen, este nuevo pacto es para ti y para mí, mi amado. Nos da la oportunidad de que seamos insertados, dice la palabra, como parte del pueblo de Dios y de que podamos gozar de esos beneficios. Este nuevo pacto ha llegado hasta nuestros días, mi amado. Ya no necesitamos hacer sacrificios de sangre. Eso es vital, mi amado. No es que no necesitamos inmolarnos nosotros mismos. No es necesario que seamos verdaderamente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel o judíos, para que podamos tener acceso a este nuevo pacto. Es por lo que Jesús hizo, mi amado. Es por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y por las promesas que Él tiene de sellar nuestros corazones en nuestro nuevo pacto. Mi amado, si tú has escuchado de Dios, yo te digo que necesitas experimentar de Él, necesitamos experimentar este nuevo pacto. Y tal vez no hemos llegado a tener una relación profunda con Él, pero necesitamos tener fe. Te leo este último versículo, dice Hebreos 11:6, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Mis amados, si hemos creído en Jesucristo, hoy tenemos acceso a ese nuevo pacto, mis amados. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos libre entrada a ese nuevo pacto. Vamos a orar para terminar esta plática, mis amados. Señor, muchas gracias. Gracias, amado Dios, porque tus planes son perfectos, Señor. Señor, tú miras la condición del ser humano y tú sabes que no somos perfectos, Señor. Que así como el pueblo de Israel, en esa imperfección cometemos errores, Señor, y pecamos por reacción. Y si estuviéramos bajo la vieja alianza, bajo el viejo pacto, seríamos hijos de desobediencia también, Señor. Gracias porque en Jesús has instituido ese nuevo pacto, mi Señor. Gracias porque no se trata de lo que hoy podamos hacer tú y yo, ni de cuánto nos esforcemos para estar bien delante de Dios, para que seamos agradables a Dios, ni aun con todos los sacrificios que hiciéramos. Gracias porque se trata de ti, Jesús.
Gracias porque se trata de lo que tú hiciste, mi Señor, allí en la cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio se cumplen todas las profecías y podemos ser alcanzados también para entrar y gozar de ese nuevo pacto. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por la misericordia y por la gracia que alcanzamos en ese sacrificio tuyo. Queremos ser parte de ese pueblo, Señor. Queremos enamorarnos más de ti. Queremos presentarnos delante de ti con un corazón contrito, con un corazón humillado, Señor, en señal de rendición, Señor. Y darte las gracias por lo que has hecho, Señor. Señor, sella nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, con tu Santo Espíritu, y ayúdanos cada día a poder gozar de esos beneficios, a poder aceptar de lo que tú nos has dado, arrepintiéndonos cada día de nuestros pecados y poniendo nuestra fe, nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y todo te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Amén. 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 Pues gracias, mis amados. Gracias por conectarse, gracias por acompañarnos. El tiempo, híjole, pasa volando. Solo les recordamos allí de las reuniones a las 11 y a la 1. Recuerden que los niños ya pueden venir a tomar sus clases también. Abajo van a aparecer las formas como puedes estar dando tus diezmos y tus ofrendas, mi amado. Dios les bendiga. Buenas noches.